Buenos días a todos y bienvenidos al primer webinar de Fiscal de Quatre Casas del año 2023, en el que vamos a dedicar a hacer un repaso rápido y ejecutivo de las novedades tributarias que se han aprobado en las últimas semanas. Digo que vamos a hacer un repaso rápido y ejecutivo, ya que el BOE ha venido cargadísimo de normativa fiscal los últimos días del año 2022. Y si quisiéramos exponer absolutamente todas las modificaciones aprobadas y detenernos en el detalle de las mismas, posiblemente necesitaríamos toda la mañana. Hemos hecho una selección de las novedades más relevantes, aquellas que impactan más en la cuota tributaria de los contribuyentes personas físicas, grandes patrimonios y para las personas jurídicas. Y por tanto, hemos hecho una selección de aquellas novedades que tienen una mayor potencia recaudatoria para el Estado. Vamos a participar en el webinar abogados del área de conocimiento e innovación de Quatre Casas, en concreto Jaume Duch, Silvia Piedra, Teo Izquierdo y yo, y todos, como les decía, formamos parte del área de conocimiento e innovación del despacho y hemos seguido muy de cerca la tramitación parlamentaria de todos estos proyectos de ley. ¿Cuál es la normativa que contiene esa... Vale. ¿Cuál es la normativa que contienen todas esas normas tributarias, ¿no? Bueno, pues hemos tenido o se ha publicado en el BOE en esos últimos días del 2022 la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023, la ley por la que se establece unos gravámenes especiales para las entidades de crédito y energéticas y que a su vez también aprueba un impuesto para las grandes fortunas. Por otra parte, también se publicó en el BOE a finales de diciembre la ley del fomento, del ecosistema a las empresas emergentes, que también incluye medidas fiscales. Y, por último, tenemos un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 20-2022, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, mediante la que se extendieron una serie de medidas en el ámbito sobre todo del IVA, que no vamos a explicar aquí, son medidas que ya estaban vigentes. Y por último, unas dos órdenes ministeriales se publicaron en el Boletín Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2022 para aprobar los modelos para cumplir y para hacer frente con las obligaciones tributarias derivadas de los dos nuevos impuestos medioambientales que se aprobaron en abril del 2022 y de los que también hablaremos en esta sesión. Todas estas medidas, las que vamos a comentar, les decía, tienen un fuerte impacto recaudatorio, ya sea para la cuota tributaria de las personas físicas o para la cuota tributaria de las personas jurídicas. Por poner un ejemplo, el nuevo impuesto de gravamen temporal para las grandes fortunas, que comentará Jaume, tiene un impacto recaudatorio potencial valorado en 1.500 millones de euros. O, por ejemplo, la modificación que también comentaremos sobre el régimen de consolidación fiscal, pues ahí se ha hecho una previsión por parte del Estado de un impacto recaudatorio de unos 2.430 millones de euros. Analizaremos, como les decía, todas estas medidas de forma rápida para poder tener una visión en conjunto de todo lo que se ha aprobado. Por último, queríamos hacer dos precisiones. Una es que no hemos activado el botón Q&A. Disponemos de poco tiempo para explicar toda esta materia y, por otra parte, hemos tenido mucho éxito. Se han inscrito más de 1.300 personas y nos ha parecido que no íbamos a poder atender todas las consultas. Por dicho motivo, naturalmente, si les surgen consultas o dudas, pueden perfectamente enviar un mail a su contacto habitual de Quatre Casas o a cualquiera de nosotros. Comentarles también que vamos a compartir la presentación donde precisamente ahí están detallados nuestros mails por si necesitaran enviarnos alguna cuestión. Sin más dilación, cedo la palabra a Jaume Duch, gran experto en la tributación de grandes patrimonios y personas físicas.
Muchas gracias, Ana. Vamos a continuación a iniciar la exposición de las 4 medidas que se me han adjudicado a mí y que podemos identificar con 2 medidas con impacto recaudatorio. Los contribuyentes afectados tendrán que hacer frente a una mayor tributación por el impuesto afectado. Luego hay 2 medidas que son más incentivo fiscal, ¿no? Que el tratamiento es intentar favorecer la tributación de los contribuyentes que puedan estar afectados. Estoy teniendo un pequeño problema para pasar las transparencias. Muchas gracias. Pues vamos por la primera medida. La verdad es que es una medida con... digamos, ampliamente conocida porque, bueno, su anuncio fue muy sorpresivo. Después la tramitación parlamentaria fue un tanto análoga a través de una enmienda en una proposición de ley que a priori nada tenía que ver con el impuesto afectado, pero vaya, la enmienda se dio a conocer a mediados de noviembre y a finales de diciembre tenemos una ley publicada en el BOE que incluye esta medida. Esta medida que es este impuesto sobre las grandes fortunas, con entrada en vigor inmediata. En principio el impuesto, como seguramente ustedes sabrán, tiene un carácter temporal, afecta a 2 ejercicios, 2022 y 2023, y luego veremos qué pasará a continuación. En todo caso, de los aspectos relevantes a tener en cuenta, que se configura como un impuesto complementario del impuesto de patrimonio. Veremos que hay continuas remisiones al impuesto sobre el patrimonio a efectos de los aspectos claves del impuesto y que grava a contribuyentes con un patrimonio neto a partir de 3 millones de euros, ¿no? Con lo cual, en fin, este es el primer umbral a tener en cuenta de posible afectación de este impuesto. Entonces, veremos, como he dicho, que hay continuas remisiones. Por ejemplo, en el ámbito del sujeto pasivo, ¿quién es contribuyente de este impuesto? Hay una remisión a la normativa del impuesto de patrimonio, con lo cual nos encontraremos que los sujetos pasivos, los residentes en territorio español, están afectados por su patrimonio mundial y los no residentes están afectados por este impuesto por el patrimonio situado en España. Aquí simplemente un inciso: en el régimen de impatriados se ha planteado algún tipo de duda que esperemos que se acabe aclarando en sentido favorable sobre qué tipo de tributación tendrán, por obligación real, por el patrimonio situado en España o por obligación personal por el patrimonio mundial. Nosotros entendemos que tiene que ser por obligación real, dado que la normativa de IRPF califica a estos contribuyentes a efectos del impuesto de patrimonio como sujetos pasivos por obligación real. Base imponible, nuevamente nos remitimos a las reglas de patrimonio, con lo cual las normas de valoración de patrimonio son las que tendremos en cuenta a efectos de determinar el patrimonio neto del sujeto pasivo. Por ejemplo, en el caso de acciones en compañías no cotizadas, pues el artículo 16 de la ley del impuesto de patrimonio nos establece el mayor de, ¿no? Teórico contable, nominal o capitalización de beneficios. Pues esas reglas, las que correspondan al tipo de bienes, las tendremos en cuenta. Luego, afortunadamente, también se remiten a las exenciones que están en patrimonio, con lo cual la exención por el régimen de empresa familiar también será aplicable a efectos de grandes fortunas. Y como está exento, no computará dentro del patrimonio neto. Y en este punto el inciso es tenerlo en cuenta. Es decir, hay que revisar la situación de la estructura empresarial, porque lo que podamos aplicar por empresa familiar no nos computará dentro del patrimonio neto. Igual en 2022 no tuvimos mucho tiempo, pero ahora en 2023, y estamos a inicio de año, es buen momento para ver y analizar el cómputo de la afectación de los activos, ¿no? También se mantiene un mínimo exento de 700.000 euros para los contribuyentes residentes, con lo cual está la idea de que este patrimonio empezará a afectar a contribuyentes con patrimonio neto superior a 3.700.000 euros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarifa del impuesto? Pues nuevamente, la tarifa del impuesto sobre grandes fortunas al final pivota sobre la tarifa de patrimonio. Simplemente han cogido los 3 últimos tramos de la tarifa de patrimonio. Aquí lo pueden ver en la presentación, la tarifa de patrimonio, que tiene 8 o 9 tramos, pues han cogido los 3 últimos tramos y los han aplicado al impuesto de grandes fortunas, con lo cual el tipo es 1,7, 2,10 y 3,5 como tipo marginal de este impuesto, ¿no? Además de esto, y otro aspecto también muy relevante que también ha tenido cierta repercusión digamos, mediática, ha sido el límite de tributación conjunta renta-patrimonio. El impuesto de grandes fortunas también incorpora un límite conjunto de tributación para estos 3 impuestos. Lo que establece la norma es que la cuota íntegra de renta,
de grandes fortunas y de patrimonio no tiene que superar o no superará o no debe superar el 60% de la base imponible. Y aquí la duda que se ha planteado es ¿qué pasa en aquellas comunidades autónomas en que hay un impuesto de patrimonio pero está bonificado al 100%? Pues aquí simplemente el matiz a tener en cuenta es que una cosa es la cuota íntegra. En esas comunidades autónomas los contribuyentes tienen una cuota íntegra cuantificable, lo que pasa es que la cuota a pagar es cero. Entonces, ¿tenemos que computar cuota íntegra? Según nuestra interpretación que vemos con la redacción de la norma que está actualmente, entendemos que sí, hay cuota íntegra a computar, con lo cual es más fácil que me aplique el límite conjunto renta, patrimonio y grandes fortunas. Durante la tramitación parlamentaria, precisamente, se presentó una enmienda que quería eliminar el cómputo de la cuota del impuesto de patrimonio con la incidencia que ello podría tener. Esa enmienda fue rechazada, ¿no? Con lo cual, con la normativa que tenemos actualmente, vemos claro o entendemos que es claro que computamos una cuota íntegra de patrimonio a efectos de mirar el límite. ¿Qué supondrá esto? Pues que muchos contribuyentes afectados por grandes fortunas igual solo se ven afectados por el 20% de esa cuota por la aplicación de este límite, lo cual, bueno, es un tema a tener en cuenta. De momento, la interpretación que hacemos es esta, veremos qué repercusión tendrá con posterioridad, pero esta es la regulación que está actualmente en vigor. En fin, esto es lo que ya hemos comentado y quizá lo más relevante a tener en cuenta es, bueno, ¿a partir de cuánto me tengo que preocupar por este impuesto? ¿No? Pues hemos hecho un cálculo en función de la comunidad autónoma y su normativa del impuesto de patrimonio para ver si incide o no en el cálculo. Entonces, hay comunidades autónomas que en la medida que pagan por impuesto de patrimonio una cuota igual o superior a grandes fortunas, no se verán afectadas por este impuesto. Y aquí ven, ¿no?, a una serie de comunidades autónomas, un grupo bastante numeroso de comunidades autónomas que, como ya lo pagan por patrimonio, no tendrán que pagarlo por grandes fortunas. Luego, en la parte central, pues Cataluña, Murcia, Asturias, Cantabria y Islas Baleares, en función de su configuración del impuesto de patrimonio, pues pueden verse afectadas a partir de estos umbrales que ven en sus pantallas por el impuesto de grandes fortunas, ¿no? Y luego hay las comunidades autónomas que podríamos decir más afectadas, que son Andalucía y Madrid, porque en esas comunidades autónomas no hay pago del impuesto de patrimonio, pues a partir de 3.700.000 hay que analizar el impacto que puede tener este impuesto. Evidentemente, Galicia también está en este grupo porque tiene una bonificación del 50% y por eso los umbrales son ligeramente inferiores. En todo caso, esta es la idea a tener en cuenta y lo que hay que, el umbral a mantener, ¿no? Visto de una forma rápida el impuesto de grandes fortunas, la otra novedad que también se introduce en esa misma ley, pero que quizá ha pasado un poco más desapercibida, pero también tiene implicaciones prácticas porque entra en vigor de forma inmediata, es una modificación que se ha introducido en el impuesto sobre el patrimonio, esta vez afectando a sujetos no residentes. Entonces, respecto a esta situación o a este supuesto, que pueden verse afectados sujetos pasivos no residentes que tengan acciones en compañías no residentes, pero que su principal activo sea inmuebles situados en territorio español. Antes de esta modificación normativa, había un criterio consensuado con la Dirección General de Tributos que en la medida que el contribuyente no residente lo que tenía era acciones de una compañía no residente, no se veía afectado por el impuesto sobre patrimonio. Estaba no sujeto por ese patrimonio concreto que consistía en acciones situadas en el extranjero. Con la modificación normativa, esto ha cambiado. Con la modificación normativa, sí quedan sujetos, con una redacción que establece el artículo 5 del impuesto de patrimonio, las participaciones en entidades cuyo activo esté compuesto de forma directa o indirecta, por lo cual de forma directa en inmuebles o indirecta a través de compañías que sean inmobiliarias, al menos el 50% por inmuebles situados en territorio español, ¿no? En estos casos, este patrimonio sí queda sujeto al impuesto sobre el patrimonio y entonces tendremos que mirar qué implicaciones tiene a efectos del impuesto de patrimonio. Para verlo de una forma gráfica, la idea que les he transmitido es que imagínense una familia no residente que tiene acciones de una sociedad limitada que también es no residente, pero esa sociedad lo que sí que tiene es su principal activo, son inmuebles situados en España. Pues ante esta situación hay que tener en cuenta que pueden estar afectados por el impuesto de patrimonio ya 2022, pueden verse afectados
y lo que hay que analizar es, en función del lugar de su residencia, si en base al convenio de doble imposición que resulta aplicable, si se autoriza a España a gravar este patrimonio, ¿no? Puede haber situaciones de residentes en determinados países en que el convenio no autorice a España a gravar ese patrimonio, con lo cual ahí estaremos fuera del impacto de esta norma. Pero en el resto de supuestos en que sí se autorice, pues podemos vernos afectados por esta norma. Con lo cual, el mensaje es: y a este perfil de contribuyentes hay que hasta ahora quizá no estaban preocupados por el impacto por la tributación de estas acciones, ahora sí que pueden verse afectados, ¿no? Entonces, esta es la idea general, es una norma que está pensando seguramente en la idea de fraude, que determinados contribuyentes, en lugar de comprarse el inmueble directamente, utilicen una sociedad no residente para no quedar sujetos. Esto lo han detectado, lo han incluido, pero no han incluido determinadas, o la norma plantea algunas dudas que les transmito ahora muy rápidamente. La primera de todas, de la redacción de la norma parece que lo que está sujeto y que está sujeto al impuesto de patrimonio es la totalidad del valor de las participaciones. Entonces, aquí surge la duda de qué pasa si, bueno, el principal activo son inmuebles situados en España, pero hay otros activos que no están situados en España. ¿Por qué se grava? ¿Por la totalidad o solo por la parte proporcional de los inmuebles situados en territorio español? La norma literalmente parece que es la totalidad, pero es un poco, este criterio es un poco discutible. Podríamos ver a ver si se acaba aclarando este tema. La norma tampoco distingue el uso de los inmuebles. Pueden estar perfectamente afectos a una actividad económica y destinarse a una actividad económica. No hay matiz. O puede ser que la participación subyacente que tenga esta compañía no residente sea en una sociedad cotizada española, en una SOCIMI. Entonces, también podría verse afectado con la redacción literal de la norma si no se matiza, ¿no? O, por ejemplo, la norma tampoco no establece o no exige un porcentaje de control de las personas físicas en la sociedad no residente. Parece que con cualquier porcentaje, si supero los umbrales de mínimo exento que establece la norma de patrimonio o de grandes fortunas, en el caso, por ejemplo, de que el patrimonio esté situado en Madrid o en Andalucía, pues ahí podría haberme afectado, ¿no? Con lo cual, esperemos que esto se acabe matizando de una forma que su aplicación no sea tan amplia. Con la redacción actual, la verdad es que tenemos dudas sobre el encaje que tiene esta normativa. Vistas las dos novedades que afectan a la carga fiscal, vamos a ver muy rápidamente las dos modificaciones que afectan o que de alguna forma pretenden minorar la carga fiscal e incentivar la aplicación de unos regímenes favorables para los contribuyentes. Ambas entran en vigor en 2023. Una afecta al régimen de impatriados, extranjeros que se desplacen a territorio español en unas determinadas condiciones, pueden verse afectadas por esta modificación. Entonces, las modificaciones que han habido en el régimen de impatriados es para hacer más atractivo el régimen y que más contribuyentes puedan acogerse a él, ¿no? La primera de ellas es que el periodo de no residencia, para aplicar este régimen hay un periodo previo de no ser residente en territorio español, se ha reducido de 10 a 5 años. Luego han ampliado el alcance de potenciales contribuyentes. Entonces, pueden incluirse en este régimen tanto los llamados nómadas digitales, personas que vienen a trabajar desde España, aunque la empresa por la que trabajan no les ha obligado a venir a España, sino optan por trabajar en forma remoto desde España, pues este perfil de contribuyentes también pueden aplicar el régimen de impatriados. Los administradores de compañías también pueden aplicar el régimen. La novedad consiste en no exigir ninguna limitación de porcentaje de participación, excepto si es una compañía patrimonial, pero si una persona es nombrada administrador de una filial española operativa, puede entrar incluso independientemente del porcentaje de participación, con lo cual es una medida muy favorable. Y luego también han permitido aplicar el régimen a determinados contribuyentes que lo que vienen a realizar es una actividad económica, pero en supuestos tasados que no están claramente definidos. Tendremos que ver exactamente cómo se va a definir, ¿no? El concepto de contribuyente que viene a España a realizar una actividad económica emprendedora. Hay que ver un desarrollo de qué se considera actividad emprendedora y en qué condiciones, y también el calificado como profesional altamente cualificado, que hay que ver el alcance y en qué supuestos les aplicará. Pero en cualquier caso, la norma contempla esa posible ampliación. Finalmente, pues también se permite que el no residente que viene a España, que viene con su cónyuge, sus hijos, pues
que ellos en determinadas condiciones también puedan acogerse al régimen de impatriados, ¿no? Con lo cual, con lo que ven es que la norma ha ampliado el alcance con la idea de hacer más atractivo y que más personas vengan a España a aplicar o con la voluntad de aplicarse este régimen fiscal, ¿no? Y el último, ya para acabar, también para 2023 se ha regulado en la normativa del IRPF el llamado carried interest, ¿no? El carried interest no deja de ser una comisión de éxito o una participación en beneficios que obtienen determinados gestores de determinadas entidades vinculadas a un éxito de un proyecto empresarial de ese tipo de entidades, en el que se ha regulado expresamente en la ley de IRPF, con un tratamiento realmente muy favorable, porque esos rendimientos que obtengan en estas circunstancias se integrarán en el IRPF al 50%. ¿no? Con lo cual, pueden imaginar que el impacto en renta, teniendo en cuenta los tipos marginales, pues puede ser un impacto pues muy atractivo para este perfil de contribuyentes. En todo caso, hay que tener en cuenta que los requisitos son estrictos. Esta norma aplicará a los administradores, gestores o empleados de un perfil concreto de entidades, básicamente entidades de capital riesgo. Hay unos requisitos de mantenimiento, hay unos requisitos vinculados a la percepción de esa comisión que hay que analizar en cada caso concreto, pero en todo caso la idea es que es un régimen atractivo para estos supuestos, hay que ver el encaje, pero puede minorar el impacto fiscal. Yo por mi parte cedo la palabra a Silvia para que continúe con la exposición del resto de novedades que tenemos encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume, y buenos días a todos. A continuación, y como último tema, incluido la sección de personas físicas y grandes patrimonios, encontramos el incremento del tipo de gravamen aplicable a la base del ahorro para rentas superiores a 200.000 euros. Como pueden comprobar en las tablas comparativas incluidas en la presentación, con efectos desde 1 de enero de 2023 se introduce un incremento de 1 punto porcentual para las rentas superiores a 200.000 euros y un incremento de 2 puntos porcentuales para las rentas superiores a 300.000 euros. A estos efectos, simplemente me gustaría hacer mención al posible impacto que tiene el citado incremento para aquellas operaciones a plazos cuya renta deba integrarse en 2023. Asimismo, también es posible efectuar la valoración de splitear la ganancia en aquellos supuestos en los que sea posible, obviamente, para no verse sometido a este incremento porcentual de la escala. Ahora vamos a pasar al bloque de las novedades más destacables para empresas. El primer tema que vamos a tratar es el nuevo y famoso impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Al respecto, simplemente me gustaría señalar que me centraré en las novedades más relevantes introducidas en los últimos meses. No obstante, tenemos en cartera organizar un próximo webinar sobre este tema que tanto preocupa a nuestras empresas. Para ello, vamos a intentar contar con la participación de algún miembro del Departamento de Impuestos Especiales de la Administración Tributaria y en breve os podremos facilitar una mayor información sobre este webinar. En primer lugar, cabe destacar que el citado impuesto, el impuesto sobre el plástico, ha generado muchísimas dudas porque hay multitud de cuestiones que deberían haberse aclarado en el desarrollo reglamentario que a día de hoy no se ha producido. Por este motivo, estamos asesorando sobre este impuesto a muchos de nuestros clientes que se ven afectados. Para empezar, y respecto a la regulación y el estado actual de la cuestión, simplemente me gustaría destacar que se han aprobado los modelos para la gestión del impuesto. Aunque el desarrollo reglamentario todavía no se ha aprobado ni tenemos ningún proyecto publicado, sí que se han publicado diferentes cuestiones en la web de la Agencia Tributaria. Son una recopilación de preguntas frecuentes que nos sirven para efectuar la interpretación de este impuesto. Simplemente, como pequeño resumen de los aspectos claves de este impuesto, es importante mencionar que es un impuesto especial de naturaleza indirecta, cuyo hecho imponible es la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. La base imponible se determina teniendo en cuenta los kilos de plástico no reciclados contenidos en los envases y se aplica el tipo del 0,45 euros el kilo. Como se pueden imaginar, es un impuesto que presenta una amplia repercusión práctica, ya que afecta a muchísimos sectores
Y un ejemplo, bueno, pues sería simplemente el sector alimentario, el retail, el de cosmética, el industrial, pero bueno, ya os avanzo que afecta a una multitud de empresas. Y respecto a los envases que pueden ser objeto de gravamen, también os he de adelantar que efectivamente hay multitud de objetos que entran dentro del ámbito objetivo, pero bueno, vamos a destacar unos cuantos como pueden ser las bolsas de plástico, envoltorios para caramelos, helados o los envoltorios de chocolatina. También los film utilizados para la entrega de los productos. Estos no son todos los supuestos, ya que en la práctica, como os hemos comentado, bueno, pues tenemos una importante casuística. Como he comentado al principio, bueno, pues se han aprobado ay, perdón, un segundo que me he ido de slide, perdón. Un segundo, vale. Sí, como hemos comentado al principio, se ha aprobado el modelo 592 para autoliquidar el impuesto. Este modelo debe presentarse dentro de los 20 primeros días siguientes a la finalización del periodo de liquidación, por lo que debéis tener en cuenta que en la práctica algunas empresas van a tener que presentar este modelo dentro de los días 1 a 20 de febrero, es decir, de aquí a unos pocos días. Como novedad destacable de este modelo, simplemente bueno, pues indicar que la orden establece que los fabricantes deben presentar una autoliquidación por cada establecimiento en el que se desarrolle la actividad, es decir, una autoliquidación por establecimiento. Y asimismo, en cuanto a la obligación de inscribirse en los registros, también tengo que destacar que esta fine el próximo día 31 de enero, que también es un plazo que está aquí ya, y al igual que la autoliquidación, también nos exige la orden que los fabricantes deben inscribirse en el registro correspondiente a cada establecimiento en el que ejerza actividad, es decir, también uno por establecimiento. Vamos a tener que presentar un registro por cada establecimiento. En cuanto a las obligaciones contables, simplemente comentar que los fabricantes deben llevar la contabilidad mediante un sistema contable en un soporte informático y los adquirentes intracomunitarios deben llevar un libro de registro de existencias. Ambas obligaciones se van a implementar a través de la sede electrónica de la agencia tributaria y el plazo de presentación es el próximo mes de julio del 2023. Y por último, ya para acabar con el contenido de este impuesto, simplemente hemos incluido algún ejemplo de las cuestiones que se nos han planteado. No obstante, solamente son algunos ejemplos ya que recibimos multitud de dudas de nuestros clientes. Como hemos comentado, es un impuesto que, bueno, pues que genera muchísimas dudas. El primer ejemplo que vamos a comentar es cómo pueden acreditar el pago del impuesto los adquirentes que no son contribuyentes. Esta es una pregunta que se nos ha planteado en multitud de ocasiones y su respuesta es básicamente para ejercitar el derecho a la devolución los adquirentes pueden acreditarlo mediante factura de compra o el certificado. Al respecto, es importante tener en cuenta que esta factura, el contenido que se debe incluir en la factura como el certificado, debe solicitarse expresamente por el adquirente, ya que si no se solicita expresamente por el adquirente, no se va a poder proceder a ejercitar el derecho a la devolución. El segundo ejemplo que hemos incluido es si están sometidos a tributación los envases biodegradables. Al principio, ¿no? Cuando tenemos el concepto de envases biodegradables, nos puede llevar a la confusión y podemos pensar que bueno, un envase biodegradable está calificado, ¿no? Como reciclable o bien también podemos pensar que es un envase reutilizable. Pues no. Al respecto, tenemos que tener en cuenta que la ley solamente excluye de tributación los envases reutilizables. No obstante, un envase biodegradable no tiene por qué ser reutilizable y también puede estar compuesto de plástico no reciclado. Por tanto, la respuesta es sí, sí que puede estar sujeto y no exento los envases biodegradables. Y por último, la última pregunta a la que vamos a dar respuesta es la exención relativa a la cantidad mínima de 5 kilos en los supuestos de importaciones y de adquisiciones intracomunitarias se refiere al total o a cada hecho. Es decir, los 5 kilos se refieren a importaciones y adquisiciones intracomunitarias en conjunto o tenemos 5 kilos para importaciones y 5 kilos para adquisiciones intracomunitarias. Pues bien, podemos confirmar que el cómputo de los 5 kilos debe hacerse de forma independiente, tanto para las importaciones como para las adquisiciones intracomunitarias. Todo ello dentro del mes natural. Ahora ya cedo la palabra a Ana Martínez, que nos explicará las novedades introducidas en el régimen de consolidación. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Antes de entrar en el régimen de consolidación, vamos a ver si puedo pasar la diapositiva.
Vale. Antes de entrar en el régimen de consolidación, comentarles que se han producido otras modificaciones en el impuesto sobre sociedades que no vamos a explicar, pero sí que me gustaría citarlas, ¿vale? La primera de ellas es un tipo de gravamen reducido del 23% en lugar del 25% para las microempresas, es decir, aquellas empresas que facturan menos de 1 millón de euros. Y por otra parte, la ley para las empresas emergentes también, como les decíamos, se han incluido algunas medidas fiscales y entre dichas medidas fiscales tenemos también un tipo de gravamen específico en el impuesto sobre sociedades del 15% para los primeros años en los que se obtiene una base imponible positiva por parte de esas empresas emergentes. Naturalmente tendremos que cumplir o se tendrá que cumplir con los requisitos para merecer la calificación de empresa emergente. Por otra parte, la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha introducido una amortización acelerada para determinados vehículos nuevos, eléctricos, afectos a la actividad económica y que entren en funcionamiento en los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025. ¿Vale? En concreto, se establece un porcentaje de participación máximo de amortización del 32% en lugar del porcentaje máximo del 16%. Dicho esto, entramos ya en el ámbito del régimen de consolidación fiscal, ¿no? Que, como les decía, es una de las medidas que más impacto recaudatorio va a tener para el Estado. En concreto, y creo que he saltado una diapositiva sin querer, o sea que nos vamos, a ver si puedo, a la anterior, aquí. En concreto, se modifica por parte, se introduce una modificación en el régimen de consolidación fiscal que afecta, es decir, que afecta a los grupos fiscales y que es una medida fiscal temporal, es decir, afecta exclusivamente al ejercicio 2023, ¿vale? Al ejercicio iniciado en el año 2023. Sin embargo, después veremos que afecta esta medida limitativa en cuanto a la base imponible o que ensancha la base imponible del grupo fiscal, afecta al ejercicio 2023, pero que va a tener una incidencia práctica en los 10 años siguientes, por tanto, en el ejercicio 2024 hasta el ejercicio 2033. ¿En qué consiste la medida? Bueno, centrémonos, ¿no? El grupo fiscal, cuando un grupo de sociedades, ¿no?, tributa bajo el régimen de consolidación fiscal, el grupo fiscal tiene la consideración de contribuyente del impuesto sobre sociedades. Y la mecánica liquidatoria del impuesto para estos grupos consiste en, bueno, la base imponible del grupo fiscal se determina o se empieza a determinar con la suma de la base imponible individual de las entidades que componen el grupo, ¿no? O sea, se inicia con esa base imponible, con esa suma que arroja la base imponible agregada y a partir de la base imponible agregada pues se corrige, ¿no?, con las eliminaciones, incorporaciones, se aplica compensación de BIN, reserva de capitalización a nivel de grupo, etcétera. Pero la primera suma y resta que tenemos que hacer para liquidar el impuesto sobre sociedades por parte de los grupos fiscales es sumar las bases imponibles de las sociedades que integran el grupo. Esta es como la premisa básica, ¿no? Esa premisa básica va a cambiar en el ejercicio 2023. ¿En qué medida? Porque en el ejercicio 2023 vamos a sumar el 100% de las bases imponibles positivas que generen las sociedades integrantes del grupo, pero no solo nos van a dejar compensar o sumar en esa suma para obtener la base imponible agregada el 50% de las bases imponibles negativas que genere o que pueda generar alguna o algunas de las sociedades que integran el grupo, ¿vale? Por tanto, a nadie se le escapa que esta asimetría en la suma de 100% de base imponible positiva menos el 50% de las bases imponibles negativas va a llevar a un ensanchamiento de la base imponible agregada de muchos grupos fiscales. Por tanto, la medida limitativa no afecta a la compensación de BINs de ejercicios previos al año 2023. Seguimos operando con esa limitación del 25, 50 o 70% en función de cuál sea el importe neto de la cifra de negocios, limitaciones que se introdujeron por el Real Decreto Ley 3/2016 y que, como hemos dicho en varios webinars, es un Real Decreto Ley
cuya constitucionalidad está en entredicho, pero esta medida no afecta a las BINs previas, sino que afecta a esa mecánica liquidatoria y a esa suma en la determinación de la base imponible agregada del grupo en el ejercicio 2023. Pero claro, naturalmente ahí el legislador tiene que regular, bueno, qué pasa con ese 50% de base imponible negativa que no se ha aprovechado en el ejercicio 2023 con motivo de esta medida. Entonces, ahí en la propia regulación se dice que en los 10 ejercicios siguientes, por tanto, en los ejercicios, en principio, si no hay ejercicios quebrados ni ejercicios inferiores al año natural, tendremos pues de los ejercicios 2024 al ejercicio 2033, vamos a tener que integrar en décimas partes el ajuste o a revertir ese ajuste positivo que hicimos en el ejercicio 2023, vamos a tener que revertirlo, por tanto vamos a tener que hacer un ajuste negativo en décimas partes en los ejercicios 2024-2033. Tal como está regulado esto, si por el camino hubiera un ejercicio, por lo que fuera, porque cambiáramos de ejercicio social y por el camino pues, nos encontráramos con un ejercicio inferior al año natural, que sepan que también, tal como está redactado, vamos a tener que integrar en ese ejercicio la décima parte. Es decir, en los 10 siguientes periodos impositivos se tiene que integrar en partes iguales, en décimas partes, el ajuste positivo practicado en el ejercicio 2023. A ver si consigo aquí. Supuestos particulares. La propia regulación establece supuestos particulares en cuanto a ese ajuste, ¿no? Tenía que regular algo, ¿no? Sobre esos supuestos particulares, porque ¿qué ocurre, ¿no? La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué ocurre en el caso en el que haya una exclusión de la sociedad, esa sociedad que en el 2023 generó una base imponible negativa y que el grupo vio limitada la posibilidad de compensar esa base imponible negativa de esa sociedad en el ejercicio 2023. Dice, ¿qué pasa si a lo largo de esos 10 periodos impositivos resulta que esa sociedad queda excluida del grupo, ¿no? Bueno, pues ahí la normativa lo que nos dice es que esa base imponible negativa pendiente de integrar en los ejercicios, ¿no? En esos 10 ejercicios, si por el camino de esos 10 ejercicios la sociedad se va, el grupo va a seguir integrando en décimas partes, eso no va a motivar un cambio en la integración, el grupo va a seguir integrando en décimas partes esa base imponible negativa no aprovechada, ¿no? Digo yo que esto puede llegar a ser una excepción de lo que prevé el artículo 74.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en cuanto a las consecuencias derivadas de la exclusión de una sociedad en un grupo fiscal. Ustedes saben que cuando una sociedad de un grupo fiscal se va, se le atribuyen a esa sociedad las bases imponibles negativas pendientes de compensar por parte del grupo que hubiera contribuido esa sociedad dentro del grupo a generar, ¿no? Bueno, pues resulta que esas bases imponibles negativas que no han sido compensadas en el 2023 y que aún no han sido integradas, no se las va a llevar esa sociedad que las generó en el 2023, sino que se van a quedar en el grupo y se van a seguir integrando en décimas partes. La siguiente pregunta es entonces, bueno, ¿y qué ocurre si perdemos el régimen de consolidación fiscal por el camino o si se extingue el grupo fiscal? Bueno, pues ahí lo que nos dicen es si se extingue el grupo fiscal o se pierde el régimen de consolidación, la parte de base imponible negativa no aprovechada en el 2023 pendiente de integrar, se integrará en el último periodo impositivo en que el grupo tribute en el régimen de consolidación. Siguiente pregunta. Oye, ¿esto también aplica para el caso de renuncia al régimen de consolidación fiscal? Bueno, pues aunque no está expresamente dicho, parece que sí, porque el artículo 74, ese artículo que les citaba, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, coloca, o sea, considera que en caso de renuncia también aplican las consecuencias derivadas de la extinción y de la pérdida del régimen de consolidación fiscal previstas en el propio artículo 74.1. ¿Vale? Por tanto, parece que si se renunciara al régimen, se integraría en 4 décimas partes, 5 décimas, lo que quede en ese último periodo impositivo, la renta pendiente de integrar. Vayamos a la siguiente diapositiva. Vale, aquí simplemente hemos querido exponer unos ejemplos, son ejemplos
son 3 escenarios distintos. Yo creo que quizá no vale la pena ahora, por falta de tiempo, entrar en cada uno de ellos, pero ponen de manifiesto escenarios muy distintos, ¿no? y consecuencias muy distintas. En concreto, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que llama la atención y que desde el área de conocimiento e innovación pues hemos estado estudiando porque nos parece que la medida quizá tiene un mal encaje con el principio de capacidad económica y con el principio de igualdad que exige la Constitución. Digo que el escenario 1 nos encontramos de partida con una base imponible agregada del grupo fiscal de 600 euros. Es decir, tenemos una sociedad A, B y C con una base imponible individual de 400, 300 y menos 100, ¿no? Eso, si no tuviéramos esta medida, le llevaría a ese grupo a tener una base imponible agregada de 600. Sin embargo, con motivo de la medida, en el año 2023, esa base imponible negativa de 100 que genera la sociedad C no va a ser compensada o no podrá ser integrada en esa base imponible agregada, sino que solo podremos integrar el 50%. Por tanto, se hará un ajuste positivo de 50 en el ejercicio 2023. Bien, eso arroja una base imponible agregada de 650 en lugar de 600. Digo yo, bueno, y si el grupo, en lugar de haber partido de unas bases imponibles individuales de 400, 300 y menos 100, si hubiera tenido unas bases imponibles individuales de 200, 200 y 200, la base imponible agregada hubiera sido de 600 y ese grupo hubiera tenido, ese grupo de 200, 200 y 200, hubiera tenido una base imponible agregada idéntica a la del escenario 1. Resulta que por tener una diferente composición de bases imponibles individuales, eso nos lleva a tener que tributar más que el grupo que tiene 200, 200, 200. ¿Eso encaja bien con el principio de capacidad económica? Bueno, pues resulta cuanto menos dudoso. Después, por otra parte, el escenario 2, nos encontramos con un grupo en el que la entidad A, B y C parten de una base imponible de 400, 300 y unos 800. Eso en un escenario sin la medida llevaría a una base imponible agregada de menos 100, pero resulta que con la medida tenemos una base imponible positiva, a pesar de que la base imponible agregada es negativa. Tenemos una base imponible positiva de 300 porque tenemos que hacer un ajuste de 400 porque esos 800 de base imponible negativa no los podemos integrar al 100%, sino que solo nos dejan integrarlo al 50%. ¿Eso no atenta contra el principio de capacidad económica? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Además, teniendo en cuenta que si las compañías, si el grupo sigue manteniendo esa generación de base imponible negativa, ¿no? En los últimos 10 años, ese ajuste positivo que habremos hecho en el ejercicio 2023 no vamos a poder aprovecharlo en esos 10 años en ningún importe, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay situaciones en las que se generan muchas dudas, ¿no? Voy a ver si puedo pasar de nuevo. Vale, y ya por último, para no alargarme más, extensión de la moratoria societaria. El Real Decreto Ley 20-2022 estableció una extensión de la moratoria societaria. ¿Eso qué supone? Pues que las pérdidas del ejercicio 2020 y 2021, que de acuerdo con la regla que se aprobó cuando estábamos en pleno COVID, esas pérdidas del 2020 y 2021 no se toman en consideración a los efectos de la situación de desequilibrio patrimonial y a los efectos de la causa de disolución prevista en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Esas pérdidas, en principio, no se iban a tomar en consideración pues, en los ejercicios 2020 y 2021. Ahora, con esta aprobación del Real Decreto Ley 20 de 2022, se extiende esa no consideración de esas pérdidas hasta el cierre del ejercicio 2024. Y esto, naturalmente, tiene una clara repercusión, sobre todo en fiscalidad, tiene una clara repercusión en el régimen de consolidación fiscal, por cuanto hay una causa de exclusión de las sociedades en el grupo si durante 2 cierres impositivos seguidos
la sociedad o una sociedad se encuentra en la situación de desequilibrio patrimonial prevista en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en el artículo 363. ¿Vale? Por tanto, esto es una norma favorable que evitará que alguna sociedad tenga que salir de algún grupo fiscal. Y dicho esto, cedo la palabra a Deo Gracias Izquierdo, para que nos explique las novedades en el IVA. Muchas gracias, Ana. Muy brevemente, porque ya estamos un poco fuera de tiempo, vamos a comentar 3 medidas que ha introducido la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, con efectos 1 de enero de 2023, y que debemos tener en consideración que la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene habilitación para modificar la normativa del IVA en cuanto sea adaptación a normativa comunitaria. Las 3 modificaciones que vamos a comentar, en primer lugar, sería una modificación en cuanto a la recuperación de la cuota de IVA de créditos incobrables. En estos casos, como todos saben, el IVA es un impuesto que se devenga, nace su obligación de ingresos sin que necesariamente se haya cobrado del deudor. Por tanto, se supone un doble perjuicio para el acreedor, que no cobra por el servicio prestado y que además tiene que ingresar el IVA en la hacienda pública. La regla de modificación de la base imponible se ha modificado en varios aspectos para intentar adecuar lo que decía la normativa española a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que en una interpretación del artículo 90 de la directiva había sido mucho menos estricto de lo que es la normativa interna. A efectos prácticos, modificaciones. En primer lugar, como todos saben, el artículo 83, que regula las modificaciones de créditos concursales, establece que los créditos concursales se pueden modificar cuando el destinatario está establecido en el territorio de aplicación del impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla. A partir de una determinada sentencia del Tribunal de Justicia, la propia DGT tuvo que admitir que se podía modificar la base imponible de los créditos incobrables en procedimientos de insolvencias declarados por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que se le resulta aplicable al Reglamento Comunitario de Insolvencias. Esta es una modificación absolutamente razonable y técnica que tiene como finalidad facilitar a los contribuyentes la posibilidad de poder modificar cuando han repercutido IVA a un contribuyente no establecido en España la base imponible. La otra modificación es, si cabe, más importante porque hace referencia a los créditos impagados, como diríamos, de régimen general. Son modificaciones que permitirán eliminar parte de la conflictividad que ha generado una norma especialmente formalista e interpretada de forma especialmente formalista por la Administración. La primera modificación es que en las operaciones con consumidores finales se podrá modificar aquellas operaciones que tengan un importe igual o superior a 50 euros, es decir, pasamos de un importe de 300 euros a un importe de 50. Por tanto, hemos mejorado significativamente la posibilidad de modificar la base imponible. Esta norma tenía como contrapartida, como necesaria mejora, tener que modificar otro de los requisitos. Como saben, los requisitos que se establecían eran básicamente dos. Entre los requisitos que se establecen para modificar la base imponible en el impuesto, existe también la obligación de reclamar la deuda. La reclamación de la deuda exigía que fuera por reclamación judicial o mediante un requerimiento notarial que había generado muchos problemas en la aplicación práctica y que para deudas de escasa cuantía tiene escasa justificación. La segunda modificación es una modificación importante porque va a permitir que se pueda modificar la base imponible cuando de cualquier otro medio que acredite fehacientemente la reclamación del cobro al deudor. Es decir, se abre la mano a poder usar otros sistemas de reclamación, como por ejemplo un burofax, que nos va a permitir cumplir con el requisito legal sin tener que incurrir en los costes que tiene o en los mayores costes que tiene la reclamación judicial o el requerimiento notarial, que en algunas ocasiones será antieconómico. Y en tercer lugar, se amplía el plazo de modificación de la base imponible a 6 meses de los 3 que estaban en vigor para facilitar esta situación, y lo vamos a ver muy fácilmente con un sencillo ejemplo. Con la regulación previa, una empresa con un volumen de operaciones superior a 6.010.000 euros, 121,04, o sea, un volumen superior a 1.000 millones de pesetas, tenía que esperar un año y a partir de aquí tenía que esperar 6, y luego tenía 6 meses. Y tenía 3 meses para modificar la base imponible. Por tanto, tenías un régimen de espera de un año y luego tenías 3 meses para modificar. Para las empresas con un volumen inferior solo tenían que esperar 6 meses y entonces podían modificar durante 3 meses la base imponible, y se producía una circunstancia muy curiosa, que es que, como para no dejarlas en peor situación que a las empresas grandes, también se les decía que pasado el año tenían los 3 meses. De tal manera que una empresa con un volumen de negocio inferior, que no excediera
los 1.000 millones de pesetas, se encontraba con la circunstancia tan curiosa de que tenía 3 meses, aquí en medio, entre el 9º y el 12º mes, en el que no podía modificar la base imponible y tenía dos ventanas en las que sí que lo podía hacer. En cambio, con la regulación aprobada, las empresas que no estaríamos en régimen general siguen teniendo 6 meses y, por tanto, se mejora significativamente el plazo para modificar la base imponible, y para las demás lo que hacemos es reducir este plazo, de repetir el plazo al ser 6 meses, se pueden computar o pasados 6 meses o pasado el año, pues una empresa que facture, que tenga un volumen inferior a los 6 millones de euros que ponemos aquí, tendrá 12 meses consecutivos para poder modificar la base imponible, de tal manera que se simplifique y se le facilita mucho cumplir con los requisitos. Por tanto, estamos ante una reforma positiva que nos facilita el cumplimiento de un requisito que se interpreta de forma absolutamente estricta, que era el plazo para modificar la base imponible. Tengamos en cuenta que para aquellos que haya comenzado a contar el plazo de 3 meses, si estaba vivo ese plazo a 1 de enero de 2023, el plazo se convierte automáticamente en 6 meses. Por tanto, esto es una pequeña mejora adicional que nos permite tener un poco más de margen para cumplir con las obligaciones. En esta materia recomendamos mucha prudencia porque la Administración es especialmente restrictiva en su aplicación. La siguiente modificación sería la referente a la regla de cierre. El artículo 59 bis de la Directiva de IVA permite a los Estados miembros establecer reglas especiales que permiten inaplicar los criterios generales en determinados supuestos para evitar casos de desimposición o de sobreimposición. El legislador español decidió hace muchos años establecer normas para limitar la desimposición. Y estas normas, ¿qué suponen? Que cuando un determinado servicio se localiza fuera del territorio comunitario, de Canarias, Ceuta o Melilla, pero se utiliza materialmente en el territorio de aplicación del impuesto, se somete al impuesto español. Es decir, es una regla de cierre que inaplica las reglas especiales cuando hay una utilización material de determinados servicios. Esto había generado ríos de tinta y muchas discusiones, y ahora lo que se ha hecho es modificar la norma de forma muy significativa, y en ese sentido resulta relevante pensar que se considera que es una adaptación a normativa comunitaria porque se podrían estar produciendo supuestos de sobreimposición que podrían ser objeto probablemente de impugnación, o que habría argumentos para impugnarlos en tribunales. ¿Qué pasa ahora y cómo se ha dejado la norma después de todas estas circunstancias? Pues se ha dejado de una manera muy sencilla. En general, los arrendamientos de medios de transporte se localizarán en territorio de aplicación del impuesto siempre que el uso material se realice en territorio español, en territorio de aplicación del impuesto, ya sea el destinatario un empresario profesional o no. En los servicios que se denominan los antiguos servicios intangibles, se cambia completamente la norma. Como regla general, para los empresarios, cuando el destinatario es un empresario, solo se localizan en territorio de aplicación del impuesto los servicios de seguro, reaseguro y capitalización y los servicios financieros citados por el artículo 21, 16 y 18 de la ley. Es decir, servicios que en la gran mayoría se trata de servicios exentos y donde se piensa evitar que se pueden generar supuestos de desimposición si esos servicios no se localizan en territorio de aplicación del impuesto. Por tanto, se reduce mucho en las operaciones business to business el alcance de la norma. Pero cuidado, porque las normas de operaciones business to consumer se aplica a todos los que denominamos servicios intangibles. Por tanto, por poner un ejemplo sencillo, un servicio de un abogado que se presta a un particular, si se entiende realizado materialmente en territorio de aplicación del impuesto, estará sometido a IVA español, aunque el destinatario particular sea un americano o un residente en el Reino Unido. Esta norma genera ciertas dudas y creemos que es una norma que vale la pena tener en mente. Y finalmente, muy brevemente, hablando de inversión, se modifica también la norma de inversión del sujeto pasivo para solucionar un problema que deriva de la aplicación de dos normas que en principio tienen todo el sentido del mundo. Por un lado, todos sabemos que cuando un establecido recibe un servicio de un no establecido hay una inversión del sujeto pasivo para que el no establecido no se tenga que establecer. Es decir, el establecido recibe un no residente, por ejemplo, de Reino Unido, presta un servicio a un español, aunque el servicio se localiza en territorio de aplicación del impuesto, ese servicio se le aplica la regla de inversión del sujeto pasivo para evitar que el prestador de servicio de Reino Unido se tenga que establecer en España o se tenga que identificar a efectos de IVA español. Y además hay otra norma que también tiene todo el sentido del mundo que te dice que cuando tú tienes un establecimiento permanente tienes que tener cierta sustancia. Por tanto, el mero arrendamiento de un inmueble no genera un establecimiento permanente. Estas dos normas, que por separado tienen todo el sentido del mundo, cuando se juntan generan un problema.
Si nuestro prestador de servicios situado en el Reino Unido presta un servicio de arrendamiento de un inmueble situado en España, al aplicar tradicionalmente la inversión del sujeto pasivo se tenía que ver obligado a recurrir a los procedimientos de recuperación del IVA del artículo 119 de la ley, que son sistemas que evidentemente suponen modificaciones mucho más lentas y mucho más complicadas que el sistema ordinario. Por tanto, ¿qué ha hecho el legislador? Pues ha excluido de la inversión del sujeto pasivo estas prestaciones de servicios. Por tanto, el no residente de Reino Unido tendrá que identificarse en España y todo el IVA que soporte en las reformas o en el uso del inmueble lo podrá deducir conforme criterios españoles. Por tanto, es una modificación técnica que creemos que puede tener ventajas y que tenemos que vigilar tanto si somos no residentes, porque ahora tendremos que identificarnos, como si somos establecidos en territorio de aplicación del impuesto y estamos aplicando la inversión, porque ahora en estos supuestos dejará de aplicar la inversión del sujeto pasivo. Y sin más dilación, ya cedo la palabra a Ana para que proceda a cerrar la sesión. Muchísimas gracias, Deo. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que este webinar haya sido útil y haya cumplido con el objetivo que nos habíamos marcado, que es hacer un repaso, como les decía, ejecutivo de las novedades tributarias que se han aprobado recientemente. Confiamos en verles próximamente en los siguientes webinars que celebremos. Saben que cada miércoles celebramos webinars en materia tributaria y en breve recibirán esta presentación junto también con los links a los Legal Flash que resumen todas estas novedades tributarias. Que acaben de tener un muy buen miércoles. Adiós.